Antes de que los césares impusieran su voluntad sobre el mundo, Roma fue una república forjada entre conquistas, ambición y tensiones internas. Este video, narrado con una narrativa poética y reflexiva, recorre ese momento clave de la historia: el paso de la república al imperio, entre los siglos IV y I a.C. A través de batallas legendarias, estrategias diplomáticas y heridas invisibles, exploramos cómo Roma expandió su poder más allá de sus fronteras y de sus propios límites. Con imágenes y palabras que evocan el espíritu de una época, este capítulo revela no solo los hechos, sino también el alma de un imperio en construcción. Roma, el sueño de un imperio. El sol se eleva sobre Roma, un fuego dorado que baña los templos y las columnas, pero en su resplandor también proyecta sombras alargadas, vestigios de un tiempo de guerras y conquistas, de un mundo en constante metamorfosis. La República, antaño un baluarte de leyes y deberes, se desploma bajo el peso de sus propias contradicciones. Y del polvo de sus ruinas emerge un nuevo orden, el imperio. Las legiones, curtidas en las montañas de Samnio y en los valles de Magna Grecia, han conquistado no solo tierras, sino un destino que se extiende más allá de los confines conocidos. Desde los campos de batalla en el sur de Italia hasta los muros de Cartago, Roma no solo lucha, sino que aprende. De los griegos toma la falange, de sus enemigos, sus estrategias, de la guerra, una tenacidad implacable. Pero también, en su senda de gloria, deja cicatrices en su propia alma. Las guerras samnitas han esculpido una nación de soldados. Roma, incapaz de retroceder, enfrenta a Pirro de Epiro, cuyos elefantes avanzan como espectros de un futuro incierto. Pero la victoria tiene un precio. Roma no es solo hierro y fuego, también es diplomacia y estrategia. Divide para gobernar, ofreciendo treguas a algunos y cadenas a otros. Cada pacto es una piedra más en el camino de su destino. El eco de los tambores de guerra resuena en los vientos que soplan sobre el Mediterráneo. Cartago, la joya del comercio fenicio, desafía el ascenso de Roma, y así la sangre de los púnicos se mezcla con el polvo de Sicilia. Aníbal, el azote de Roma, desciende de los Alpes con su horda de bestias y guerreros. La tierra tiembla a su paso, pero Roma no cae. Se repliega, espera, resiste. Con una paciencia que desafía el tiempo, contraataca. En las llanuras de Zama, el destino de dos imperios se decide con el filo de las espadas. No hay respiro. Macedonia se alza con sus falanges y los cólquidos de Oriente susurran promesas de rebeliones. Roma responde con la firmeza de quien se sabe eterno. Una guerra tras otra, cada enemigo aplastado, cada rey reducido a un vasallo. En la lejanía, los muros de Pérgamo caen sin necesidad de asedio. Su rey, sin heredero, lega su reino a Roma, como quien entrega su vida a los dioses. Pero Roma no es inmune a su propia grandeza. La guerra ha traído riqueza y esplendor, pero también ha sembrado semillas de discordia. Los veteranos, curtidos en las llanuras de Iberia y en las colinas de Iliria, retornan a un hogar que ya no reconoce su sacrificio. La República, desgarrada por ambiciones desmedidas, cede al peso de sus generales. Y así, la dictadura militar se alza como el único remedio a un sistema que se ahoga en su propio triunfo. La ciudad que una vez fue una república de ciudadanos se convierte en el imperio de los césares. Y sin embargo, su expansión no cesa. Como un fuego devorador, Roma se extiende más allá de sus propias posibilidades, conquistando tierras, culturas, corazones. Pero la historia es cíclica y la grandeza siempre cobra su precio. La gloria de Roma no solo se mide en sus victorias, sino en el eco de su diplomacia. Con astucia y estrategia, transformó enemigos en aliados y legó su estructura de poder a los siglos venideros. Sus caminos, trazados sobre la faz de la tierra como cicatrices de su dominio, llevarían sus legiones y su influencia hasta los rincones más remotos del mundo conocido. Los césares, herederos de la República caída, no solo gobernaron con espada y decreto, sino que moldearon una identidad que trascendió la muerte de sus propios cuerpos. La Pax Romana, ese respiro ilusorio entre conquistas, permitió que el conocimiento, el arte y la ciencia florecieran bajo la sombra del águila imperial.
Pero incluso esa paz era una tregua entre tormentas. Con cada paso, Roma acumulaba tanto poder como fragilidad. Su grandeza era un mosaico de culturas absorbidas, de ciudades rendidas y de pueblos sometidos. Sus fronteras, delineadas con sangre y sacrificio, eran un reflejo de su propia vulnerabilidad. Y en el centro de todo, la pregunta inevitable: ¿puede un imperio sostenerse indefinidamente o está condenado a sucumbir ante su propio peso? El legado de Roma no yace solo en sus victorias, sino en su capacidad de resistir el tiempo. No fueron solo sus armas las que le dieron la inmortalidad, sino su espíritu, su capacidad de transformarse, de absorber, de aprender. Y así, la pregunta persiste en el viento que cruza las ruinas de su pasado: ¿es la grandeza un don o una condena?